Buenos días. Pues seguimos con los videos. Perdón por el desorden. Vamos a leer en este libro de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrita por Fray Bernardino de Sahagún, franciscano, y fundada en la documentación en lengua mexicana recogida por los mismos naturales, es decir, por 4 indígenas que Bernardino de Sahagún preparó para que fueran a recolectar la palabra originaria. Pues Ángel María Garibay fue el que preparó esta obra. Les vamos a leer este extracto. Antes de que llegaran a México, se dejó escrito esto. Y por su parte, Moctezuma no había dado orden para que alguien se les enfrentara en son de guerra, para que alguien les saliera al encuentro como guerra. No, sino que había dado orden de que nadie se descuidara de su atención, sino que todo se les hiciera, todo se les concediera. Hoy en nuestra época moderna, como les decía, a veces hay muchas imágenes que se tiene así, ¿no?, al mundo, a la tierra, sí. Con ello se quiere aludir a que nosotros tenemos en nuestras manos a la tierra, que de nosotros depende cuidarla, más en estos tiempos en donde el ser humano se ve rebasado ante los acontecimientos, pues, de tsunamis, de temblores, de calentamiento global, de capas, de las capas, de los hoyos en la capa de ozono y los rayos ultravioletas del sol, la basura, la técnica, el ruido, la prisa. Digamos, estas características de nuestro tiempo, pues se quiere hacer pensar que nosotros podemos hacer eso. Y como dice el maestro, solo un Dios puede salvarnos. ¿Por qué? Lo que se intenta decir es que cuando llegan los españoles se rompe la relación entre los dioses y los hombres. Y digamos que por eso se les llama luego invasión o imposición, porque resulta que el Dios cristiano se vuelve único y universal. Todo lo demás son demonios. Entonces la poesía, la tragedia, pues muere. Y entonces digamos que solo quedan ecos de lo que un día fue. Y esos ecos todavía los resguardan los pueblos originarios. Como decía nuestro presidente, AMLO, decía algo así como que la verdad más íntima la resguardan los pueblos originarios. Entonces es un trabajo, digamos, poner al descubierto esta verdad más íntima como lo íntimo. Es decir, no se trata de
como la ciencia, ¿no? De querer descubrir todo y llegar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? No, sino de lo que se trata es de traer nuevamente lo oculto a la presencia, en donde, digamos, eso oculto en cuanto tal, esencia la figura humana, en este caso, pues, los maseguales. ¿Qué es un masegual? Un ser mortal, un ser enfermo, quebradizo, afligido, lodoso. Lo ponen así los Lamatinime en los diálogos de 1524. Entonces, digamos que al ver, por ejemplo, un hombre moderno estos videos, lo primero que va a decir, pues, es que tú piensas que existen los dioses, pero si se han ido, alguna vez estuvieron aquí, pero se fueron, pero murieron. Digamos que decíamos que es un poco difícil dar cuenta de esta muerte de los dioses, y digamos que hay muchos hombres que ya lo han puesto al descubierto. El discurso que leímos del encuentro de Cortés con Moctezuma en La visión de los vencidos, o en la obra de Miguel Pastrana, digamos que aunque tienen sus diferencias, pues marca lo mismo. Como decíamos, rendirse por sí mismo de Moctezuma. Digamos que Moctezuma ya no tenía que hacer nada. Como leímos este texto, no quiso salir al encuentro con la guerra. ¿Por qué? Lo hemos repetido muchas veces, pero tiene que ver con que no son los hombres, no es una guerra de hombres este acontecimiento, porque tiene que ver, digamos, el tiempo mismo, la necesidad misma que precipita al pueblo mexica a su destrucción. Y entonces la consideración no solo a los dioses, sino a esto que se intenta decir como esto, lo indecible, como lo impalpable, como lo invisible, pues tiene que ver con este dueño de las alturas, del día y de la noche, y del aire y de la tierra. Se les llama así para nombrar lo innombrable. Entonces, digamos que para un hombre moderno esto es inaceptable, porque el fundamento del hombre moderno es la misma voluntad humana, la mente. Por eso Descartes se le llama el padre de la modernidad, porque él explica el mundo de tal manera que puede prescindir de la figura de Dios, de un Dios. Entonces, digamos, le da una explicación a la realidad, al mundo, a la existencia, en donde los dioses, pues, pueden no caber.
Entonces, la antropología, la historia, o la historiografía, o la psicología, o a veces también la filosofía, principalmente la filosofía de la ciencia, o la filosofía antropológica, no sé, están fundadas en ello, en que el principio de todo está en el conocimiento humano, porque uno puede decir que descubre cosas, pero como dice Nietzsche, uno levanta unos arbustos, uno pone cosas ahí y de repente, ¡hey! He descubierto algo. ¿Se entiende? Los hombres mismos han configurado el mundo. Todo este asunto de los dioses pasa a ser una explicación, no sé, como subjetiva de los pueblos mismos, u objetiva, como se quiera ver. Nosotros partimos de la poesía donde estos conceptos no caben. O sea, objetividad, subjetividad, conciencia, mente, mente-cuerpo, todas estas dualidades. Se habla de duplicidad, pero la duplicidad es uno, como el Dios duple. Entonces, aquí no se habla de ninguna dualidad. Decíamos que en la antigüedad el logos había, digamos, como degradadose y llegó a ser algo así como logos razón. La razón que conocemos hoy en nuestro tiempo es, digamos, como un derivado del logos originario. El logos originario, como decíamos ayer, tiene que ver con la palabra originaria, que como hemos dicho en todo momento, es este siempre surgir del logos. El diálogo, digamos, originario, terminó con Platón en la dialéctica, en la contradicción, en la como dualidad, y pues digamos ese es solo un derivado, como decíamos. Pero bueno, vamos a seguir con el texto de Miguel M. Portilla, libro 12. De Sahagún. Y pues bueno, cuando llegan los españoles, pues hay un discurso, ¿no?, que se dan entre ellos dos, ya lo leímos, y lo esencial es que llega a tu tierra, como dice aquí, llegad a vuestra tierra, señores nuestros. Consideremos que la traducción de Miguel Pastrana es sin posesivos, ¿no? Es llegad a la tierra, señores nuestros. Entonces, digamos, considerando este posesivo, es decir que, pues, entran hasta el corazón de Tenochtitlan, donde nunca antes habían entrado, y se apoderan. Pero decíamos, esto Moctezuma, digamos que lo permite. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir, comprender, aceptar, considerar que fue una orden de los dioses? Muchos se quieren dar una explicación lógica del asunto e intentan ver solo la figura de Moctezuma. Digamos, eso es precisamente lo que decíamos hace un rato. Es una interpretación moderna del mundo. Entonces, desconsideramos pues lo esencial, ¿no?, que son,
digamos, el temple que implica el ser o lo sagrado. Y pues con Moctezuma, digamos que sí hay una relación, decíamos, pero ya no animada por su Dios, sino una relación de abandono. Esa es la relación que tiene Moctezuma con la divinidad. Entonces, bueno, ya entran a Tenochtitlan. Es como decíamos en el video pasado, la conquista se puede resumir así como que se asoman los extranjeros allá en el mar con sus barcos. Moctezuma les dice: has llegado a tu México, a tu lugar, a tu solio, tu trono, te está esperando allá, te lo hemos guardado, todo lo que siempre le dice, ¿no? Con los mensajeros decíamos que le habían dicho, creo que lo habíamos leído, con los mensajeros, ¿no? Pero vamos a leerlo otra vez. Aquí debe de estar. Fue cuando les metió miedo, ¿recuerdan? Que ellos llegaron aquí. Les dice: nos envía acá tu lugarteniente, o sea, tu encargado. He aquí lo que te da en agasajo al llegar a tu morada de México. Esto es textual, es literal. Has llegado a tu morada. Desde ahí para el Real, o sea, hasta su llegada a México Tenochtitlan. Vamos a poner en paréntesis esto de en medio. Desde ahí hasta Tenochtitlan se puede resumir: has llegado a tu morada. Y el siguiente paso fue ponerle los grilletes, encadenar a Moctezuma en su propio palacio, secuestrarlo y así adueñarse de todo el imperio. Ese era como el objetivo de Hernán Cortés, el señor Malinche. Entonces, se puede resumir así: has llegado a tu México, ah sí, pues te pongo los grilletes. Y en eso se puede resumir la conquista. Porque decíamos, es Moctezuma el que se deja morir. Y lo va padeciendo, lo va sufriendo a lo largo de esta venida de los españoles. Eso Cortés, digamos como que siempre lo consideró, ¿no? Pues se dejó poner los atuendos de Quetzalcóatl. Decíamos que algún pintor tendrá que pintarlo, ¿sí? Para ver cómo se veía a los guerreros con sus armaduras y su collar de flores y su coronita en su armadura, en su casco, unas guirnaldas de flores. Digamos que así quiso Moctezuma terminar, con muchas flores. Y así se resume la conquista. Has llegado a tu morada de México y ¡faz! Gracias. En eso se resume la conquista. Es decir, no hubo conquista porque no hubo resistencia. Aquí en México, yo creo que en otros lugares también, cuando una persona ya está como, digamos, espiritualmente ya vencida, decimos, comparándolo con un boxeador o un luchador que se sube al ring, entonces decimos, antes de subirse al ring, ya está vencido. Antes de luchar, ya está vencido.
Eso sucede para muchos que decimos que espiritualmente, antes de obrar, antes de ponerse en obra, ya está vencido. Pero en el caso de Moctezuma no, porque Moctezuma nunca se subió al ring, por así decir. Nunca luchó. Antes de luchar, no, él ya estaba vencido previamente, pero no por los extranjeros, sino por, digamos, fuerzas invisibles que mueven al mundo. Y ustedes dirán, pues ¿cuáles que no las veo? Por eso son invisibles. Porque esto tiene que ver con un acontecimiento, decíamos, por parte de Occidente, que el maestro Martin Heidegger le ha llamado el olvido del ser. Así como los mexicas olvidaron a Mexicáyotl con la entronización de Moctezuma, así en la Grecia antigua se olvidó al ser con la entrada de estos hombres demócratas que habíamos dicho sentenciaron a muerte a Sócrates, en donde ya no reconocieron o consideraron el oráculo de Delfos, ni al Dios que hablaba por la sacerdotisa, donde ya no consideraron al último sabio, que decía no conocer nada y se portaba de lo más cínico. Y en ese sentido, tampoco los demócratas consideraron a la diosa Atenea, diosa de la ciudad, la que abriga la ciudad, la diosa de la sabiduría. Tampoco la consideraron. Ay, perdón, hace mucho frío. Y como ven, pues todavía la ventana no está. Perdón. Entonces, digamos que lo que le sucedió a los mexicanos aquí, le sucedió también a los occidentales. Pero esto sucedió mucho antes de que existiera el cristianismo, mucho antes de que existieran estos países como España, Francia, Inglaterra, digamos, estos reinados como Bélgica, ¿no? Bélgica hoy es un reinado, España es un reinado, tienen a reyes de acaparate, de floreros, pero bueno, todavía ellos dominan al mundo. Quisiera compartirles una vista. Aquí en la Ciudad de México decimos que está la mujer dormida, así le llamamos al volcán de Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl. No se ve el volcán del Iztaccíhuatl. Pero sí se ve en lo alto de la Ciudad de México. Por aquí está una contaminación visual, ¿verdad? ¿Qué es eso que está ahí? Pero aquí está. Esta es la mujer dormida que muchos mexicanos nos da miedo que despierte un día y nos destruya a todos. ¿Será que somos más iguales? Esta es la mujer dormida.
el Iztaccíhuatl, la mujer blanca, que está por encima de las nubes y de la Ciudad de México. Por acá está un volcán enorme a sus pies, pero no se alcanza a ver por este cerro que se llama el Cerro del Judío. No sé por qué se llama así. Y entonces les decíamos, digamos, hay una desconsideración, algo que sucedió, y eso también lo padecieron los occidentales. Antes de que existiera España, había ya olvidado al ser. ¿Sí? O sea, lo que queremos decir con esto es que, digamos que digamos que con este acontecimiento, este encuentro, toda esta relación originaria entre el cielo y la tierra, como dicen los mayas, es nula, se hace nula. Y pues, digamos que con el cristianismo, pues ya no se lleva a cabo. Decíamos, no sé, en una conferencia habíamos escuchado por ahí que los occidentales también eran un pueblo originario. Pues no, no son un pueblo originario, pero ellos, digamos que son un derivado de Occidente, y así lo asumieron, ¿no? Con la razón podían demostrar la existencia de Dios. Esta racionalidad moderna es un derivado del logos griego. Decíamos que el logos griego era algo así como la palabra originaria, pero esta palabra originaria es precisamente, según nuestro maestro Martin Heidegger, como la relación del hombre con el ser. El ser, el que asombró a los griegos, y que, digamos que, por eso es que nosotros siempre hablamos de que las cosas son, porque digamos que en esta relación de ser originaria entre el hombre y el ser, el logos es esa relación, pensar el ser. Es como el ser del hombre concernido por el ser del ser ahí está concernido, hay una relación, hay una correspondencia. Estas palabras se entienden quizás mejor cuando decimos frases como una frase de Heráclito que dice algo así como: no me escuches a mí, miserable más igual. Escucha a Logos, es decir, la palabra misma que nos enlaza a ti y a mí. Lo importante no eres tú ni yo, sino lo importante es la palabra que nos enlaza. Ese es el Logos. Entonces, si no me escuchas a mí el de la gorrita, al de los gestos y las caras, si no escuchas lo que se intenta decir aquí, el asunto, si consideras, te dejas decir. Por eso hablábamos de hermenéutica, ¿no? Te dejas decir.
Y entonces no te estás dejando decir por mí, sino te dejas decir por el logos, por la palabra que enlaza, que reúne a los hombres en el diálogo. Dice Heráclito, no me escuches a mí, escucha a Logos. Y después, como si tú escucharas a Logos, perdón por tutearte, si tú escucharas a Logos, entonces sabrás que es sabio convenir en que todo es uno. Digamos que el universo es uno, el ser es uno, Ometeotl es uno, el pueblo es uno. La fisis es una, el diálogo es uno. Por eso al maestro, digamos que intenta tomar distancia de este asunto de la dialéctica. El logos no es dialéctico, aunque sea diálogo, diálogos. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Decíamos que la conquista se resume en que Moctezuma le dice, has llegado a tu morada de México, y se resume en que Moctezuma le pone los pies, ¿no? Casi diciéndole, ponme los grilletes, mátame, yo no tengo que hacer nada, yo ya me voy, haz lo que quieras de mí, mátame, méteme las espadazos aquí en el pecho 5 veces, 7 veces, las que tú quieras. Méteme la espada en las partes bajas. Demuestra que eres terrible y pavoroso, horroroso. Así decían los mexicas. Y bueno, Cortés entra, se le permite llegar, porque le dijo, aquí es tu morada. Y sí, era textual. Aquí está tu trono. Y sí, era textual. Entonces, dice Cortés, sí, pues permíteme, por si muchos no creen esto que me estás diciendo, pues para asegurarlo, ¿verdad? Entonces te voy a poner grilletes. Y entonces sucede que pues se espanta, ¿no? Porque, pues, ¿cómo? Pero Moctezuma dejó ser, ¿sí? Se comportó como un fenomenólogo trágico. Dejó ser que la cosa sea. Que sea, dice el maestro. Y entonces sucedió esto. Y cuando a los españoles, o sea, después de que le ponen los grilletes a Moctezuma ya en el palacio, en cuanto a los españoles lo ven cosa por cosa, apean el caballo, suben de nuevo, bajan otra vez al ir viendo aquello. Y estos son todos los magnates que se hallaron a su lado. Y entonces se dicen todos los nombres. Escuchen, se quedaron los nombres, ¿sí?, de todos estos señores, príncipes. El primero, Cacamatzin, rey de Texcoco. El segundo, Tetlepanquetzalitzin, rey de Tlacopan. El tercero, Itzcuautzin, el Tlacoxcalcat, rey de Tlatelolco. El cuarto, Topantemotzin,
tesorero que era de Moctezuma en Tlatelolco. Estos estuvieron allí en hilera, y estos son los demás príncipes de Tenochtitlan: Atlixcatzin, Tlacatecatl, o sea, es un grado militar. Tepeoatzin, Tlacoxcalcatl, también es un grado militar. Quetzalastatzin es Tizacahuacatl, otro grado militar. Totomotzin, Ecatepatitzin, Cuatpiatzin. Perdonen por no tener buen léxico de este lenguaje originario, falta de dominio. Después de que se dan estos nombres de estos señores, ahí estaban, ¿no? Se hallaban con Moctezuma, digamos, ya en su palacio. Los dejó entrar Moctezuma. Él ya tenía esta intención de decirles: ya, aquí está su trono, aquí está México. Antes de que llegaran los españoles, Moctezuma ya se había retirado del palacio a vivir a su casa de noble, ¿sí? Porque ya sabía que cuando llegaban, ese trono le pertenecía a Hernán Cortés. ¿Quién sabe por qué Hernán Cortés? Él lo consideró, como que aquí no consideraron a Carlos V ni a nadie. Parecía que el efectivo era Hernán Cortés. Pero bueno, cuando Moctezuma fue preso, Moctezuma, nomás se escondieron, pues estos señores que les leímos sus nombres, nomás se escondieron, se ocultaron, lo dejaron en abandono con toda perfidia. Se cumplió lo que decía el viejo. ¿Recuerdan en los Tetzahuitl, cuando Moctezuma les pregunta: quiero saber si alguien ha soñado algo, ha visto algo, y traen a los viejos, ¿no? Y los viejos le dicen algo así como que: hemos soñado porque el Señor de los Sueños nos ha dicho que va a suceder tal cosa. Y en eso le dicen: vemos que el río se lleva todo, y que los grandes señores corrían temerosos a los montes. ¿Recuerdan? Pues aquí se da, ¿sí? Estos grandes señores, estos grandes tequihuaque, pues al ver que meten grilletes a su majestad y que él mismo se deja morir, entonces se ocultaron, se escondieron, lo dejaron en abandono, con toda perfidia, con toda cobardía. Entonces, decíamos que en esto se puede resumir la conquista de México, ¿sí? Llegan los españoles, les dicen: mi casa es tu casa. Y dijeron: bueno, está bien. Se ponen los grilletes a Moctezuma y parece que se dice esto. Y con esto acabamos esta parte. Entrada de los españoles a Mexico Tenochtitlan. Y cuando hubieron llegado y entrado a la casa real, luego lo tuvieron en guardia, lo mantuvieron en vigilancia a Moctezuma. No fue exclusivo de él, también Itzcuauhtzin juntamente. En cuanto a los demás, salieron fuera. Y así las cosas. Luego se disparó un cañón. Como que se confundió todo, se corta sin rumbo, se dispersa la gente sin ton ni son, se desbandaban como si los persiguieran deprisa. Todo esto era así como si todos hubieran comido hongos estupefacientes, como si hubieran visto algo espantoso. Dominaba en todos el terror, como si todo el mundo estuviera descorazonado. Y cuando anochecía era grande el espanto, el pavor que tenían sobre todos. El miedo dominaba a todos, se les iba el sueño por el temor. Cuando
Cuando hubo amanecido, luego se dio pregón de todo lo que se necesitaba para ellos, comida y todo. Esto era lo que había mandado Moctezuma, que se les diera todo. Ya preso Moctezuma, pero los principales a quienes mandaba esto ya no le hacían caso, sino que estaban airados, ya no le tenían acatamiento, ya no estaban de su parte, ya no era obedecido. Y sin embargo llevaban en cubetas, en bateas, daban todo aquello que se requería, cosas de comer, cosas de beber y agua y pastura para los caballos. Entonces aquí vamos a pararle. Esto es lo que sucedió y en esto se puede resumir la conquista.